Hola, bienvenidos nuevamente a Descifrando. Como lo habíamos anunciado en el episodio anterior, hoy buscaremos explicar las alternativas financieras de inversión para incrementar sus ahorros, considerando que ya sabemos cómo empezar a ahorrar. Yo soy Silvia Pérez y aquí empezamos Descifrando. ¿Ha escuchado hablar sobre la TREA? Si no lo ha hecho, aquí se lo explicamos. La tasa de rendimiento efectivo anual nos permite conocer cuál será el rendimiento o ganancia que obtendrá por mantener su dinero en una entidad financiera donde haya decidido depositarlo. Partiendo de este término, hoy hablaremos con Walter Leiva, docente de posgrado de SAN. Hola Walter, bienvenido a Descifrando. Cuéntanos, ¿qué tenemos en esta edición? Hola Silvia, en este episodio vamos a hablar precisamente de las alternativas financieras y de las rentabilidades que pueden obtener todos los peruanos a través de sus depósitos de ahorro o inversiones en otras modalidades. Precisamente al inicio del programa hablábamos sobre la TREA. Para precisar y para ahondar sobre este término, ¿por qué es importante considerarlo al momento de pensar en hacer crecer nuestros ahorros? La tasa de rentabilidad efectiva anual, que son las palabras que estas siglas dan como nomenclatura, precisamente nos hacen valorar qué es cuánta rentabilidad nos proporcionan nuestros ahorros en cada uno de los bancos donde los colocamos. ¿Qué es la TREA o la tasa de rentabilidad efectiva anual? La tasa de rentabilidad efectiva anual es solo la tasa efectiva anual menos los gastos y comisiones que se generan al utilizar sus servicios. Es decir, es la tasa neta que ganamos cuando ponemos nuestros depósitos en una entidad financiera. ¿Cuál es la alternativa más rentable que pueden considerar los peruanos para precisamente depositar sus ahorros? Bueno, hay diferentes maneras de cómo rentabilizar nuestros ahorros. Existen algunos instrumentos financieros que nos permiten rentabilizar incluso un poco más que solamente los depósitos en plazo fijo. Hablando de las inversiones que más generaron rentabilidad este año 2021, se trata de los depósitos en dólares en las entidades financieras que llegaron a generar una rentabilidad de 11% anual. Esto quiere decir que si tú tenías 100 soles de ahorros en dólares, llevados a soles, vas a llegar a tener 111 soles como valor financiero. Esta es una muy buena noticia en el sentido de que las inversiones han generado una alta opción para todos los ciudadanos para que puedan rentabilizar sus ahorros. Entonces, considerando si el depósito en dólares ha sido la principal alternativa financiera más rentable, la segunda y tercera opción, ¿cuál sería para que los peruanos también puedan considerarlo al momento de depositar algún ahorro, algún ingreso extra que puedan tener? Sí, efectivamente, la inversión en fondos mutuos representó la segunda mejor alternativa de inversión con un retorno del 10%. Si bien es cierto, los fondos mutuos es un producto o un servicio que brindan las entidades financieras donde los inversionistas o los ciudadanos colocan sus depósitos y son ellos quienes hacen inversiones con ese capital en algunos tipos de acciones, tanto nacionales como internacionales. Los fondos mutuos generaron esta rentabilidad del 10% debido principalmente a que se invirtieron en acciones europeas y americanas, dado que la estabilidad en el año 2021 no ha sido, digamos, de la mejor performance. Ha tenido características de volatilidad permanentes, debido obviamente al tema de la pandemia. La tercera opción en inversión se orientó hacia las inversiones en bolsa de valores. La bolsa de valores en Lima llegó a tener una rentabilidad del 6.1%, pero también hubo mucha volatilidad. Hubieron acciones que llegaron a incrementar su valor en más del 35%, especialmente en el sector construcción e industria. Pero a su vez también hubo acciones que perdieron muchísimo porcentaje. En el promedio,
es donde se llegan a obtener rentabilidades en la bolsa de hasta 6% anual. Esa fue la tercera gran opción de inversión en el Perú. Ahora, para este año 2022, ¿la tendencia sería la misma o habría alguna variación? En diciembre hubo un cambio. Hacia este mes de enero ya hemos tenido algunos rendimientos distintos, es decir, ya la bolsa de valores no está en la misma tendencia, ni el dólar tampoco está en la misma tendencia. El promedio, digamos, de cómo vamos a proyectar se vuelve en un contexto de mayor incertidumbre, porque todavía no tenemos, digamos, la bola mágica exacta como para poder indicar qué tanto van a mejorar o se va a mantener la tendencia del 2021. Tal como van las cosas en el ámbito político y económico, la incertidumbre es alta y eso genera también una alta volatilidad. Es decir, podrían cambiar las cosas por las tendencias del año 2021. Entiendo. Ahora, conociendo estas tres alternativas que son las más importantes en todo caso, ¿cómo elegir cuál me conviene más? ¿Qué debo considerar antes de escoger alguna de ellas? Miren, mira Silvia, hay un término muy importante que se llama apetito al riesgo. Se llama apetito al riesgo porque es cuánto una persona puede aceptar el riesgo. En finanzas, el riesgo tiene que ir de la mano con la rentabilidad. Si tú asumes más riesgo, también deberías solicitar más rentabilidad. Entonces, en el mercado habemos inversionistas que aceptamos más riesgo, pero por ello pedimos más rentabilidad. Y otros inversionistas que somos muy adversos al riesgo, no queremos tomar mucho riesgo. Si no queremos tomar mucho riesgo, también nuestras rentabilidades van a ser bajas. Y hay otro elemento importante que es el plazo. Si cogemos inversiones de corto plazo, digamos 3 meses, 6 meses, un año, vamos a estar con mucha ansiedad por ver los resultados. Pero si cogemos inversiones que son de más largo plazo, mayores a un año, nuestra adversidad al riesgo va a ser menor. Es decir, vamos a tener menos ansiedad por los resultados. En el mundo de las inversiones, van a haber momentos de caída y momentos de subida. En el promedio, nosotros evaluamos, pero para evaluar ese promedio necesitamos un plazo. Y el otro gran punto, precisamente, son los fondos mutuos, porque ya el mundo también se está estabilizando después de haber pasado situaciones bastante complicadas de incertidumbre y de volatilidad. Precisamente acabas de mencionar un tema muy importante que es el tiempo, porque en el caso de los peruanos suelen ser que realizan este tipo de inversiones y quieren un retorno de inmediato, ¿no? 3 meses, 4 meses o incluso menos tiempo. ¿Cómo podemos manejar este factor, el tiempo? Hay que siempre trabajar el tiempo con la rentabilidad esperada, es decir, ¿cuánto espero ganar? Si yo tengo mi inversión más tiempo, obviamente debería esperar ganar un poco más. Pero durante el periodo podría haber algunas volatilidades, es decir, podrían haber algunas caídas y luego de algunos meses otras subidas. Lo que yo recomendaría sería una inversión a mediano plazo, 2 o 3 años, y en algunos tipos de inversiones que son menos volátiles, tales como la bolsa o los fondos de AFP o los fondos mutuos. Recordemos que todo lo que tiene una alta rentabilidad también tiene un alto riesgo. Entonces, si vamos por una opción de alta rentabilidad, no esperemos perder poco. Podemos perder mucho o ganar mucho también. En el caso de la bolsa de valores teníamos entendido de que se hacía un perfil para cada usuario. ¿Nos puede explicar un poco más al detalle de este tipo de perfil? Sí, precisamente uno de los puntos a evaluar es el apetito al riesgo del inversionista, sus expectativas, es decir, cuánto espera ganar, trabajar o invertir en bolsa
no necesariamente quiere decir que vamos a tener las rentabilidades más grandes. Podríamos tenerlas, como podríamos tener también algunas pérdidas. Quien se hace cargo de este tipo de inversiones son las sociedades agentes de bolsa, denominados SAP. Estos SAP, para el ingreso al manejo de este tipo de instrumento financiero, se elabora un perfil del usuario. En ese perfil se establece cuáles son sus expectativas, cuánto es la rentabilidad que puede esperar, en qué plazo, también se ha tenido algunas otras experiencias, y finalmente se le da también información para comentarle cómo está en este momento el mercado, cuáles serían los rangos entre las posibles rentabilidades mayores o las caídas más bajas. Entonces, ¿es difícil el proceso de invertir en este tipo de acciones? O de repente yo, por ejemplo, Silvia Pérez, quiero ir a invertir mi dinero en estas acciones que han tenido este importante crecimiento. ¿Cuál sería ahí mi primer paso? Yo siempre recomiendo tomar algún tipo de riesgo, pero con conocimiento. Mientras más conozcas, menos riesgos asumes, o por lo menos son riesgos que tú sabes que estás asumiendo. De lo contrario, la información, si no te llega a tiempo, podrías tomar decisiones equivocadas. En este sentido de la bolsa de valores, sí considero importante hacer algún tipo de investigación, de exploración con las sociedades agentes de bolsa para que nos puedan conducir o guiar, por lo menos en las primeras operaciones de inversión en bolsa. Posteriormente, que ya se conoce un poco más el modelo, ya el mismo usuario podría tener decisiones más propias, ¿no? Pero al inicio sí se hace necesario la información para poder invertir. En todo caso, una persona que recién acaba de tener su primer ahorro, ya tiene un fondo más o menos importante y quiere dar ese paso para invertir, ¿cuál sería la primera opción o la primera recomendación? Tendremos que ir con una sociedad agente de bolsa o también dentro de los mismos entidades financieras, especialmente los bancos, tienen funcionarios que nos guían precisamente en este tipo de operaciones, ¿no? Y no se requiere un gran capital, ¿no? Se está recibiendo actualmente en promedio desde montos de 10.000 soles. En la medida que tú vas haciendo este tipo de inversiones, te vas adecuando también y vas conociendo un poco más el modelo. Si es que tienes más confianza en el modelo, es probable que, de acuerdo a tus propias rentabilidades, vuelvas a reinvertir. Eso es lo que va generando también una masa crítica de usuarios de estos modelos, cada vez en un crecimiento gradual, pero en una tendencia positiva. Para resumir, Walter, ¿cuáles serían las 4 claves a considerar al momento de invertir en alguna alternativa financiera? La primera clave es informarse. Hay que informarse muy bien dónde tenemos las mayores rentabilidades. Este tipo de información que estamos trabajando en este momento, Silvia, precisamente puede servir como base. Saber qué sistema, qué modelos son las rentabilidades más apreciables. También conocer, segundo factor, conocer que el riesgo va conjuntamente con la rentabilidad. Si queremos ganar más, queremos más rentabilidad, vamos a asumir más riesgo. Eso es una regla invariable. Tercera factor clave es la diversificación. Es mejor tener en 2 o más instrumentos financieros, dicho sea de paso, depósitos, ¿no? Ahora en dólares, que está todavía el mercado apreciable en dólares, dicho sea de paso, fondos mutuos, bolsa de valores o en cualquier otro tipo de depósitos en soles en el mercado financiero. Cualquiera de estos elementos pueden ser alternativas muy interesantes de rentabilizar los ahorros de los peruanos. Muchas gracias, Walter, por estas 4 claves y un mensaje final para nuestros seguidores de Descifrando. Bueno, es muy importante para todos los ciudadanos. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles, contexto económico muy volátil, con mucha incertidumbre. Les invito siempre a guardar estas 2 formas de hábito que son el ahorro y la inversión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Walter, por esta detallada explicación y muchas gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos. En el próximo episodio explicaremos sobre la declaración de impuestos, así que no se lo puede perder. Nos vemos en la siguiente semana en Descifrando.